entre enero y agosto de este año se registraron 336.830 despidos bajo la causal necesidades de la empresa, lo que representa un alza del 5.5% respecto al mismo periodo del año 2024 y el mayor nivel acumulado desde el año 2020, cuando hubo 368.073 personas despedidas por esta razón. Recordemos que el año 2020 estábamos en plena pandemia. Aumentan despidos de trabajadores por necesidades de la empresa y esto se relaciona con el incremento de casos y, fíjese usted, denuncias por la ley Carín. Abordaremos esta preocupación creciente en el panorama laboral chileno. Recordemos, ya por lo menos en la región del Biobío, con niveles de cesantía superiores al 10%, el aumento de este tipo de despidos por esta causal. Según datos de la Dirección del Trabajo, esta causal de término de contrato amparada en el artículo número 161, número 1 del Código del Trabajo, ha mostrado una marcada tendencia al alza este año. ¿Cuáles son los factores que están impulsando este incremento y cuáles son las implicancias para los trabajadores? Estamos junto a Cristian Becker, abogado y experto laboral de la Universidad de Concepción y director de Becker Abogados. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por haber venido. Oye, necesidades de la empresa es como la típica, ¿eh? La típica, así como no sabes que te vamos a echar por necesidades de la empresa. Primero que todo, y para abrir la conversación, Cristian, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que son las necesidades de la empresa? ¿Y en qué momento en qué me tengo que fijar si a mí me despiden por necesidades de la empresa? Mira, en términos prácticos, Mónica, es un despido en el cual te pagan, te dan una indemnización, a diferencia de otros despidos que se denominan en la jerga legal despido sanción. Los despidos sanción, que son lo contrario, son despidos en los cuales tú como trabajador has incurrido en alguna conducta indebida que amerita que tu puesto de trabajo sea eliminado inmediatamente junto con la falta de una indemnización. En cambio, las necesidades de la empresa es como decir que el problema no eres tú, el problema soy yo. No eres tú, soy yo, claro. Oye, claro. pero esto ha aumentado porque, claro, como su nombre lo dice, las necesidades de la empresa evidentemente te indemnizan, porque no es que haya sido tu voluntad renunciar, sino que la empresa decidió prescindir de tus servicios, te invitó a abandonar el lugar de manera amable, por decirlo de una manera elegante, pero claro, ¿por qué razón han aumentado las necesidades de la empresa en relación, por ejemplo, a las nuevas exigencias de la ley Carín? Te pregunto, según lo que decía nuestro anunciado también, y también agregar, así es que los criterios y las denuncias por ley Carín han aumentado estas necesidades de la empresa. Y también te agrego dos políticas públicas más que ya están en curso en Chile, que es, por ejemplo, las 40 horas, la ley de 40 horas y también la reforma previsional. Hoy día se están generando más necesidades de la empresa porque es más caro o más complejo contratar personas. Mira, la necesidad de la empresa en general es una causal que se aplica porque hay una baja en las ventas, hay una baja en la productividad que amerita recortar gastos. Ese es el motivo o el espíritu original. Pero efectivamente se usa como comodín para despedir a trabajadores que, por ejemplo, hacen muchos reclamos, hacen denuncias, y en vez de abordar los problemas que estas personas levantan, se opta por cortar el hilo por la parte más fina, que es despedir al trabajador. Entonces, estamos viendo efectivamente una mala utilización de esta causal, porque junto con la ley Carín al mismo tiempo aumentan estos despidos. Ahora, ¿es causalidad? Es difícil decirlo. También podemos decir que la economía en general no ha ido hacia arriba, más bien ha estado plana y con una tendencia a la baja. Y así las cosas, también es natural ese incremento de 5,5% en el despido por necesidades de la empresa en el periodo de enero-agosto de este año comparado con el periodo anterior. Pero efectivamente en nuestra oficina llegan muchos clientes que luego de haber interpuesto una denuncia por ley Carín, al mes siguiente son despedidos por necesidades de la empresa. Entonces es posible acusar una causalidad, es decir, tú denuncias, entonces Es eres una vendetta, conflictivo. básicamente. Claro, eso mismo, Mónica. Entonces, en esos casos, en todo caso, el trabajador ya tiene mucha institucionalidad que lo protege. El problema que estamos encontrando ahora es otro, que es un problema de velocidad, porque la institucionalidad está. Tenemos la Dirección del Trabajo, tenemos la ley Carín que ataja el problema dentro de la empresa y tenemos los juzgados del trabajo que autorizan a los jueces a imponer indemnizaciones millonarias para los empleadores que violan la ley o los derechos de los trabajadores. El problema que estamos teniendo ahora es un problema de velocidad. Como tú comentabas,
hay más de 44.000 casos en lo que lleva de vigencia esta ley, un poquito más de un año, y de los cuales han resuelto apenas 3.700 aproximadamente, es decir, ni siquiera el 10%. ¿Por qué tanta lentitud si esta ley estableció que el procedimiento tenía que durar no más de un mes? Y la lentitud está principalmente en cuestiones como falta de capacitación al interior de la empresa, falta de personal por parte de la Dirección del Trabajo, porque la ley Karin es un asunto que tiene que verse tanto por la empresa como por la Dirección del Trabajo. Claro. Por ejemplo, cuando tú denuncias a tu superior y es tu superior el que tiene que llevar la investigación, ese es un caso en el cual el asunto se tiene que ir a la Dirección del Trabajo, que obviamente tu superior no va a poder evaluar con objetividad tu reclamo si el reclamo es contra él, ¿te fijas? Entonces hay hipótesis en las cuales va la Dirección del Trabajo sí o sí. Oye, me llama la atención algo que dices tú, que claro, denuncia a la persona por ley Karin y al mes siguiente la despiden por necesidades de la empresa. Esta reglamentación nueva, que tiene como un año más o menos, según nos dices tú, no tiene una protección del trabajador. Me imagino inmediatamente una especie como de fuero, corrígeme los conceptos si estoy equivocada, pero, o sea, tampoco es un incentivo para denunciar un maltrato laboral si yo sé que al mes que no tengo ninguna protección y que después me pueden despedir al mes. Es tremendo el problema ese que tú apuntas, Mónica, pero a ver, aclarando los conceptos, un fuero es una protección legal que tienen muy pocos trabajadores, como las mujeres embarazadas y los jefes sindicales, respecto a los cuales no pueden ser despedidos sin previo permiso del juez. ¿Ya? Eso es el fuero. Yo no te puedo despedir si el juez no me autoriza previamente. Ahora, respecto a los trabajadores que hacen una denuncia por ley Karin y después los despiden por necesidad de la empresa, ellos sí están protegidos. Lo que pasa es que la institución que los protege no es extensamente conocida. Y yo creo que parte del problema es que el término legal es muy técnico y se refiere a la garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad es un derecho que tiene el trabajador a entablar una demanda judicial cuando él lo despiden por haber reclamado. Y esa garantía consiste en que le paguen todos los años de servicio, el mes de aviso y además una indemnización adicional que puede ir de 6 hasta 11 rentas brutas, es decir, lo que uno ve en la liquidación como total haberes, la suma más grande. Entonces puede llegar a ser una gran cantidad de dinero como sanción para el empleador y como indemnización para el trabajador que reclamó y después lo echaron. ¿Te fijas? Entonces, esa institución existe hace mucho tiempo y la ciudadanía la tiene a su disposición y debería usarla. Si el problema que estamos viendo acá es otro, en mi opinión, es la falta de jueces. Faltan jueces laborales. Hoy en día un juicio laboral toma 1 año y medio, 2 años, 3 años. Cuando partió la reforma laboral, hace más de 10 años, los juicios tomaban apenas 3, 4 meses. Entonces, hemos ido retrocediendo. La reforma laboral se hizo para una cosa, para que el trabajador pueda obtener rapidez en la solución de sus problemas económicos y laborales. Y funcionó por un tiempo. Pero ahora los tribunales laborales, especialmente en la región metropolitana, porque esto no es en todo el país, depende de la región, pero especialmente acá donde vive la mitad de la población, enfrentan este grave problema, Mónica. Sí, claro, porque llama la atención que, o sea, todo lo que implica un juicio laboral, más allá del perjuicio económico, que no recibís sueldo, del tema psicológico, porque claro, no es fácil llegar y demandar o ejercer algún tipo de acción contra tu ex empleador por despedirte. Lo que me llama la atención, claro, ya y atendido y recogido el guante de lo que significa el fuero, que evidentemente es muy distinto. Mi pregunta es, ¿la ley Karin no tiene algo que proteja más al trabajador, más allá de que pueda después el trabajador generar algún tipo de acción legal en contra de su ex empleador por despedirlo? Porque igual como que me huele raro, porque sería como un círculo, o sea, un incentivo perverso. O sea, claro, denúnciame, pero te despido, pero no importa, igual después me puedes demandar, pero te despido igual. Claro, no se hizo nada al respecto. Quizá tal vez lo que uno podría apuntar es el hecho de que la ley estableció ciertas formalidades y obligaciones para el empleador. Por ejemplo, si llega un trabajador a tu oficina y denuncia una situación de maltrato y lo hace de forma verbal, así como estamos conversando tú y yo ahora, tú como empleador tienes la obligación de levantar un acta escrita y llevar eso escrito y darle inicio a la investigación. Entonces, del punto de vista normativo de la ley Karin, hay muchas obligaciones que tiene que cumplir el empleador. Entonces yo, como trabajador afectado, tengo ese resorte legal y decir, ¿sabes qué? Yo hice la denuncia, fue de forma verbal, pero tengo este testigo y fui tal día a tu oficina y tú no hiciste ninguna investigación. Esa ya es una infracción. Las infracciones en general son indiciarias o pueden prever para el juez una conducta de mayor gravedad. Entonces, esta ley impuso muchas obligaciones al empleador, que son fáciles de acusar, son fáciles de probar. Entonces, con eso tú ya puedes ir generando un cuadro completo de infracción.
del empleador ante el juez. Entonces yo me iría por ese lado, pero también, y te recalco, en la importancia de la garantía de indemnidad, que es muy poderosa, porque esa garantía protege a los trabajadores que reclamaron y protege a los trabajadores que han sido testigos. Todos esos trabajadores están protegidos si después son despedidos. Entonces ahí lo que falta es una mayor difusión de derechos, por un lado, y por otro lado, una mayor rapidez de los tribunales en la región metropolitana. Y probablemente otras regiones importantes como Concepción y Valparaíso, que no me consta personalmente, pero lo que es Santiago, juicios de 2 años. Sí, no, o sea, sí, es tremendo. Es una cosa que uno dice, bueno, ¿para qué voy a demandar? Además está el tema que tú habías tocado solapadamente delante, que es la revictimización. Sí, claro. Porque durante el juicio tengo que someterme a peritaje y eso obviamente vuelve a abrir la herida, porque en el mundo laboral hay cosas de repente que son de tal magnitud que los trabajadores no ven otra vía de escape que quitarse la vida. Por eso se llama Ley Karin, por Karin Salgado, sí, claro, que es una trabajadora que no encontró otra forma de salir del acoso que ese. O sea, el acoso efectivamente, como dicen algunos clientes, pues yo atiendo empresas y trabajadores, ambas partes atiendo, y algunos me dicen, es que hay denuncias falsas. Sí, hay denuncias falsas, pero no por eso puedes pensar que todas las denuncias son baladí. Claro. Hay denuncias que son sumamente graves, solamente que la persona no sabe cómo expresarlo o no tiene prueba. Sí, claro, bueno, y también he visto personalmente muchos casos también de lo que pasa con el tema del efecto psicológico, de la revictimización, de tener que enfrentarte a esta persona que tú misma denunciaste por acoso laboral. El acoso laboral puede generar un daño psicológico muy importante, que muchas veces creo que se mira como muy por encima, de manera muy simplista, y no es así. Muchas personas deciden no demandar, no ejercer ningún tipo de acción, precisamente para no tener que, y en vulgar, te lo digo en súper coloquial, mirarle la cara de nuevo a esa persona que te hizo sufrir tanto. ¿Te fijas o no? Entonces, claro, la pregunta es, tú hablas de difusión. Y antes de eso, claro, ¿cómo se hace también para distinguir y para no hacer un uso abusivo de esta garantía que entrega la ley Karin también? Porque, claro, no se puede presumir, no podemos apelar a la mala fe a priori cuando se presenta una denuncia, pero también lamentablemente se hace muchas veces mal uso de este tipo de normativas y este tipo de garantías que ofrecen el Estado a los trabajadores. Mira, lo clave acá es la prueba, y yo te voy a contar un caso concreto para que la audiencia lo pueda entender, porque cuando uno habla de estas cosas tan abstractas es mejor ir a un caso real, un caso concreto. Yo tengo un cliente que se llama Álvaro Pizarro y él demandó a la minera Spence, que es una de las mineras más grandes que tenemos en el norte de nuestro país, por maltrato laboral. ¿Cuál era el maltrato? Él exigía normas de seguridad y sus compañeros, que estaban acostumbrados a saltarse estas normas, se burlaban de él y lo trataban de alaraco. Pero este asunto llegó a tal punto que ya era objeto de bromas y de chistes que lo ponían a él como una persona ridícula. Esto hizo que él denunciara el hecho a la Inspección del Trabajo. La Inspección se involucró y levantó pruebas, evidencia de estos hechos, ya sean correo electrónico, conversaciones de WhatsApp, entrevistas con testigos, y finalmente hizo una demanda en contra de la minera, la cual ganó. Pero contra esta sentencia la minera fue a la Corte de Apelaciones y en ese intento de revertir los hechos nuevamente perdió el empleador. Luego, ante esa sentencia, fue hasta la Corte Suprema y por tercera vez perdió. Sin embargo, la empresa nunca cumplió la sentencia. La sentencia, entre otras cosas, establecía que tenía que divulgarse los derechos de los trabajadores en el diario mural de la empresa, para que todos se enteren de que esta clase de conductas generan consecuencias y generan multas y generan sanciones, cosa que cambiara la cultura de la organización y la gente empezara a respetar las normas y sobre todo respetar a los compañeros y no burlarse de ellos públicamente. Pero la empresa nunca hizo caso de esta normativa, o sea, de esta sentencia. Entonces, ¿qué sucedió? Que al final tuvimos que hacer una cuarta demanda, un cuarto juicio por autodespido, porque la empresa finalmente nunca iba a respetar su derecho, así que a Álvaro no le quedó más remedio que terminar la relación laboral y pedir todas las indemnizaciones. Y para que esto tenga peso y tenga seriedad, es necesario acompañarlo de testigos, documentos, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos. O sea, hay que hacer la pega de conseguir pruebas, conseguir evidencia. Sí, claro, bueno, lamentablemente muchas veces, ahí también corrígeme acá si tengo un concepto errado, porque para mí los conceptos leguleyos son muy difíciles, pero generalmente la carga de la prueba queda para la persona que está denunciando un abuso en este caso, y eso tampoco es como tan cómodo y tan fácil de probar un maltrato, porque una cosa es que tengamos WhatsApp, mensajes, mail, etcétera, pero otra cosa es un hostigamiento verbal, que cómo lo pruebo también. Es sumamente difícil, porque además cuando tú haces grabaciones, estas grabaciones no muchas tienen veces validez. son desestimadas por después porque la empresa alega que fue obtenido con vulneración de derecho a la privacidad, pero tampoco siempre es así. Hay que ver caso a caso. Por ejemplo, si yo grabo con mi teléfono una conversación
y me dicen, ¿me estás grabando? Y yo digo sí, y la conversación continúa, yo puedo alegar después de que esa grabación fue consentida, porque no obstante saber, se siguió desarrollando la conversación igual. Entonces la persona no fue violada su privacidad. Entonces hay que discutir caso a caso, y yo creo que las grabaciones sí son un aporte y sí pueden servir mucho en varios casos. Pero sin duda la prueba quizá más importante van a ser los testigos. Pero ese es otro problema, Claro. que los testigos a veces no quieren participar porque temen que pueden ser Les va a pasar lo mismo. cual, Obvio. exacto, Claro. pero ahí, Mónica, hay que recordar la garantía de la indemnidad, esa garantía que te hablaba al comienzo. Esa garantía también abarca a los testigos. Por ejemplo, si a mí me llaman como testigos de un compañero y yo declaro, después yo puedo decir que me despidieron por haber sido testigo y me tienen que pagar una gran indemnización. Esa es mi forma de protegerme. Entonces, la garantía de indemnidad es algo que sería bueno que también lo conocieran las empresas, no solamente los trabajadores, para que las empresas respeten a los testigos y respeten a los denunciantes y no se vean expuestos posteriormente a demandas de indemnidad. Perfecto. Para finalizar, en virtud del tiempo, lamentablemente, Cristian, brevemente recomendaciones para las personas que se ven enfrentadas, por ejemplo, a una situación como esta. ¿Qué hacer? ¿Dónde dirigirme? ¿Qué buscar en Internet para poder informarme y tener los antecedentes suficientes como para poder ejercer algún tipo de acción legal en caso de que esto me pase? Mira, nosotros tenemos mucho contenido gratuito en Internet. Nos pueden buscar en Google como Becker Abogados. La palabra Becker se escribe igual que la cerveza, así que yo creo que muchos saben escribirlo. Todos sabemos, no te preocupes. Bueno, ahí van, claro, y ahí van a encontrar mucho contenido de utilidad, siempre actual, muy importante, registrar las conversaciones de WhatsApp, respaldar el correo corporativo, porque a ti cuando te despiden te cortan el acceso al correo, entonces es bueno respaldarlo en el correo personal, hacerse de prueba, porque después cuando viene el conflicto, la empresa va a esconder toda la evidencia y va a ser difícil encontrar alguna prueba. También conversar con los compañeros de trabajo, porque hay compañeros que de repente están cansados de ciertos malos tratos y no se quieren ir, porque si se van no van a recibir ninguna indemnización y al final se van, no por culpa de ellos, se van porque la empresa los maltrata. Entonces esas personas son testigos idóneos, porque si ellos son testigos y después los despiden, por lo menos pueden reclamar toda su indemnización por la garantía de indemnidad que te comentaba al comienzo, Mónica. Garantía de indemnidad, es súper importante. Búsquelo en Google, búsquelo en ChatGPT, infórmese si usted está pasando por un momento complicado en su trabajo, si usted ve que algún compañero está pasando por un momento complicado en su trabajo, es súper importante y fundamental informarse. No tenga miedo, hay garantías que lo protegen y en cualquier caso se puede dirigir a un experto, por supuesto. La Dirección del Trabajo también siempre está disponible, así que garantía de inmunidad. Indemnidad, garantía de indemnidad. Es que el problema es que el término es como técnico, es una palabra poco difundida, pero es muy útil, de verdad. Garantía de indemnidad, señoras y señores, anoten para que les quede claro. Cristian Becker, abogado experto laboral de la Universidad de Concepción y director de Becker Abogados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mónica, que estés muy bien. Igualmente, 7 de la tarde con 1 minuto y nos vamos directamente al tiempo.